Bueno, la noticia del momento hoy, viernes 24 de junio en el país, tiene que ver, y en el mundo también, tiene que ver con el aborto. En las últimas horas, el Ministerio de Justicia pidió tumbar el fallo de la Corte que despenaliza el aborto. Decisión que evidentemente pues no ha caído muy bien en algunas organizaciones, en algunos sectores sociales de nuestro país que lo aprueban. Esta decisión se da luego de que los Estados Unidos derogara el derecho al aborto. Ahora, Paula Bolívar, con las buenas tardes. La Corte Constitucional, y esa sería la primera pregunta, ¿puede o no anular esa decisión en nuestro país? Buenas tardes, ¿con quién vamos a hablar? Buenas tardes, Rosario. Pues justamente a esta hora tenemos a Diana Moreno. Ella es directora de incidencia de Profamilia, que usted, como usted lo sabrá, Rosario, ellos han sido una de las organizaciones que desde hace mucho tiempo en Colombia han defendido el aborto seguro y el tema de la anticoncepción. Por eso a esta hora, doctora Diana, gracias por estar con nosotros en W Radio. Y bueno, llama la atención que esta decisión pase justamente después de que el aborto se despenalice en países como el nuestro, como Colombia y en Argentina. Ustedes dicen que esta es una decisión que representa un retroceso. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar con esa población de mujeres que por distintas circunstancias deben abortar hoy en Estados Unidos? Darme este espacio y a toda la audiencia que nos escucha hoy. Como bien lo mencionas, este viernes la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que es regresiva porque anula el reconocimiento que había en Estados Unidos, que era a nivel federal, del derecho al aborto, y lo que hace es que deja que cada estado de los Estados Unidos tenga libertad para la regulación. Lastimosamente, actualmente en Estados Unidos, más de 26 estados prohíben o restringen severamente este servicio de salud, lo que implica que en vigencia de esta decisión, muchas mujeres y personas gestantes no van a poder acceder a este servicio, que es de carácter esencial, y contrario a lo que muchas personas piensan, esta criminalización o la prohibición del aborto no va a reducir o va a impedir que las personas busquen acceder a él, sino por el contrario va a llevar a que las niñas, las mujeres y las personas gestantes tomen medidas desesperadas que ponen su vida en riesgo, porque las personas van a hacer o van a buscar abortos incluso en condiciones inseguras. Y además afecta a esas personas que son las más vulnerables. Eso lo demostramos aquí en Colombia, pero también en Estados Unidos se ve mucho respecto, en especial de esas mujeres y personas gestantes que son afroamericanas, nativoamericanas o indígenas, y también las personas de bajos ingresos económicos que no van a tener cómo trasladarse a otros estados o a otros países donde el aborto sí está permitido. Hoy justamente se conoció esa noticia, como lo mencionaba Rosario. El Ministerio de Justicia pidió que se tumbe ese fallo de la Corte Constitucional de Colombia que despenaliza el aborto. ¿Creen ustedes que es posible? No es un momento para que Colombia retroceda y reabra discusiones que ya se dieron durante las discusiones de fondo que tuvimos a comienzos de año alrededor de este tema. Hay unos argumentos que se están esgrimiendo por parte de algunos actores como la Universidad de La Sabana y en el concepto del Ministerio de Justicia sobre por qué consideran que debe haber una nulidad. Es válido que la Corte estudie estos argumentos. No obstante, la verdad es que nosotros desde Profamilia consideramos que no hay lugar para dar razón a estos argumentos, porque ya las discusiones que se tuvieron que dar dentro de la Corte, por ejemplo, frente al tema de causa juzgada, se tomaron y se discutieron ampliamente durante el tiempo en el que se tomó la decisión. Este es un momento en el que, ante las decisiones regresivas que hay en otras partes del mundo, Colombia y América Latina deben mantenerse como un ejemplo global de la garantía de los derechos reproductivos y no al revés. Así que nosotros consideramos la nulidad debe ser rechazada y la sentencia C055 debe ser más bien implementada en todo el país sin ningún retraso. Muy bien, a propósito del tema, muchas personas han escrito hoy a través de las redes sociales, se han hecho diferentes análisis, como ese que estamos haciendo a esta hora con usted, Diana, recordemos, Diana Moreno, directora de incidencia de Profamilia, y hay quienes
evidentemente le atinan quizás al punto más importante de este tema, y es que prohibir el aborto, pues evidentemente no termina con los abortos, lo que hace es prohibir ese acceso a una interrupción segura de ese embarazo. Y teniendo en cuenta eso, Diana, y en ese orden, revisemos un poquito esas cifras. Colombia, con el tema del aborto clandestino, tiene cifras altísimas, muy preocupantes, incluso en mujeres muy jóvenes, menores de edad también. En efecto, si bien hay una discusión alrededor de la cantidad de abortos inseguros que se generan en el país, el Instituto Guttmacher había estimado que podían llegar a generarse hasta 400.000 abortos clandestinos. Y lo cierto es que nosotros como país tenemos también reporte de más de 76 mujeres que mueren anualmente por el tema de complicaciones relacionadas con abortos inseguros, así como también costos para el sistema de salud derivado de mujeres que pueden no morir pero tener afectaciones en su salud derivados de estos procesos. Como usted lo menciona, la prohibición o la penalización del aborto, hacer del aborto un delito, no va a disminuir estos procedimientos, y por el contrario lo que va a hacer es que la gente se sienta perseguida, no tenga la posibilidad de acudir al sistema de salud, sino que tenga que buscar métodos arcaicos, artesanales, inseguros, ilegales para intentar interrumpir los embarazos, lo que últimamente lleva pues a muertes o a afectaciones graves de la salud. Directora, pero hablemos, hace poco se dio ese fallo histórico en Colombia de despenalizar el aborto. ¿Qué tanto se ha llevado ese papel, ese fallo a la realidad? ¿Qué tantos cambios se han generado en el sistema de salud y en las distintas regiones del país? Empezaría por decir que nosotros en Profamilia, como es obligatorio con las sentencias de la Corte Constitucional, hicimos una adaptación inmediata de nuestras rutas en el sistema de salud. En nuestro sistema de atención para poder brindar atención directa a las mujeres conforme lo estipulaba la Corte, sin causales hasta la semana 24 y con causales después de la semana 24 de gestación. Hemos encontrado nosotros en el reporte que hicimos de los primeros 100 días de implementación que han habido tanto EAPBs como organizaciones sociales que están impulsando que se dé cumplimiento a esta sentencia en distintas partes del país, pero todavía se están presentando barreras. Hay prestadores y hay aseguradoras que todavía no están poniendo en práctica esta sentencia y por tanto siguen exigiendo las causales o simplemente interponen barreras para esas mujeres que intentan acceder antes de la semana 24. Y también, como ya lo sabíamos desde antes, pues hay un gran nivel de desigualdad, ¿no? Mientras en algunas ciudades o lugares del país resulta más fácil el acceso, en las zonas más rurales y más lejanas muchas veces ni siquiera cuentan con la infraestructura o con los mecanismos y medicamentos para poder prestar este servicio de salud. Entonces todavía hay un gran camino para que la C055 sea aplicada y realmente implementada en el territorio nacional. Yo quisiera preguntarle, directora, desde su análisis, ¿por qué Colombia termina hoy cayendo en esta decisión? Es decir, es una decisión que toman en Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país, revocar el derecho al aborto desde el año 1973. Ahora, ¿por qué en Colombia, desde su análisis, insisto, hoy terminamos metidos en la misma discusión cuando ya habíamos hecho una aprobación previa y muy reciente? No, yo creo que en definitiva esta solicitud de nulidad es una solicitud que era esperada que se diera por parte de los grupos que se oponen al derecho al aborto, pero que, digamos, debe ser rápidamente descartada por parte de la Corte Constitucional. Es cierto que Estados Unidos hoy toma una decisión de ese estilo que, como mencionábamos, es regresiva, pero esta decisión no solo es contraria a la decisión que tomó la Corte Constitucional en febrero de este año, sino que además es contraria a la tendencia mundial en la que más de 40 países han avanzado desde esa época que surgió, desde la década de los 90, incluso antes que surgió esas sentencias que los norteamericanos solían tener, precisamente para liberalizar las leyes y flexibilizar el acceso al aborto.
Entonces realmente nosotros estamos en Colombia en el camino, en el proceso de garantizar los derechos de las mujeres a nivel mundial. Así lo ha hecho no solo nosotros en la región, sino otros como Argentina y como México, y en definitiva es un momento para que Colombia se mantenga en esa decisión. Nosotros tenemos un marco legislativo muy diferente a Estados Unidos. Hay que recordar que la Corte Suprema de los Estados Unidos está tomando decisiones basadas en la interpretación de una Constitución de 1787. Nosotros hoy tenemos una constitución que es progresista, que ha sido reconocida como progresista a nivel mundial y garantista de derechos, y no tenemos las discusiones que de pronto allá pueden tener sobre si nosotros, por ejemplo, fuéramos una federación y qué le corresponde regular a una federación o qué le corresponde regular a los estados. Muy contrariamente a eso, nosotros tenemos una Corte Constitucional que se encarga de interpretar nuestra Constitución, es su máximo intérprete, y que con esa Constitución ya estableció que la mejor manera de garantizar los derechos de las mujeres y las personas gestantes es permitir ese acceso al aborto. Entonces creo que lo que sigue o lo que nosotros esperamos y recomendamos para el país es una ratificación de esa sentencia C055 y la implementación por parte de todos los actores, pues que estamos obligados a ello porque hacemos parte del sistema de salud. Bueno, directora, antes de despedirla quiero hacerle una pregunta. Es que ya previamente cuando habíamos hablado de este fallo histórico en Colombia, algunos médicos nos habían dicho no se debe decir aborto, sino se debe decir interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué opina usted o qué es lo correcto? Bueno, existe como una discusión en la terminología médica, porque ya dentro de como los términos médicos a veces se utiliza aborto para hacer referencia simplemente a cierto número de semanas, pero desde el marco jurídico y social se utiliza interrupción voluntaria del embarazo y aborto de una manera intercambiable. Entonces creo que ambos conceptos están bien. Lo que es importante es entender que lo que se busca es que se flexibilice el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de una forma consensuada y deseada. Claramente, los abortos que se realicen de una manera forzada siempre han de estar prohibidos bajo la ley. Bueno, pues es Diana Moreno, directora de Incidencia de Profamilia. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Contrarreloj. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.